estamos reportando una inflación mensual del 0,59%, que es superior a la inflación de abril de 2020 del 0,16% y a su vez es la más alta de los últimos 5 años y el promedio de esos últimos 5 años, que fue del 0,42%. Adicionalmente, a partir de este mes de abril, la inflación año corrido, es decir, la inflación acumulada durante los primeros 4 meses del año, es superior en 2021 a aquella de 2020. En este caso, para 2021, estamos reportando una inflación año corrido del 2,16%, mientras que para los 4 primeros meses de abril de 2020 reportamos una inflación del 1,83%. Y finalmente, después de tener varios meses consecutivos de disminución de la inflación anual hasta un mínimo del 1,51%. En abril de 2021 la inflación anual se consolida en un 1,95%, todavía bastante por debajo de esa inflación anual que reportábamos en abril de 2020 del 3,51%. Tenemos que los alimentos consumidos al interior del hogar están aportando 34 de los 59 que correspondieron con la inflación. Y de esos 34 puntos básicos aportados por los alimentos al interior del hogar, tenemos que 4 productos, respectivamente la carne de res, las papas, las frutas frescas y la carne de aves, están aportando 2/3 partes de esos 34 puntos básicos, respectivamente así. 11 puntos básicos la carne de res por una escasez de oferta interna por el auge de las exportaciones, 6 puntos básicos de las papas asociado con el fin de las cosechas en Santander y norte de Santander. Tenemos adicionalmente 3 puntos básicos aportados por las frutas frescas y otros 3 puntos básicos aportados por la carne de aves debido al encarecimiento de los concentrados con los cuales se alimentan los pollos, que se convierten en carne de consumo humano. Tenemos que la división de arrendamiento y servicios públicos está aportando, en este caso en el mes de abril, 14 puntos básicos, de los cuales 6 están siendo aportados por los arriendos, por una normalización de ajuste de los cánones de arrendamiento después de la pandemia, 7 por la electricidad y el gas domiciliario, fundamentalmente por el efecto de tasa de cambio. Adicionalmente, destacamos que en el transporte estamos viendo un aporte de 5 puntos básicos, fundamentalmente asociado al incremento de los precios de los combustibles, que aportaron 3 puntos básicos. Tenemos que Santa Marta fue la ciudad con la inflación mensual más alta del 1,33%, debido a que la electricidad aportó 10 veces más inflación que en el promedio nacional y la carne aportó 3 veces más inflación que en el promedio nacional. Descontados esos efectos, bien importantes, 10 veces más de impacto de inflación en materia de electricidad que el promedio nacional y 3 veces más de inflación en cuanto a la carne de res, llegamos a que Santa Marta rápidamente se asemeja al comportamiento de inflación mensual que tuvo Barranquilla. La inflación más baja la tuvo Medellín, y ahí fundamentalmente tenemos que en Medellín una de las fuentes o varias fuentes del sistema de educación superior en formación técnica y tecnológica, contrario a incrementar las tarifas de matrículas, una tendencia que se consolidó en el mes de abril de 2021, presentó unas reducciones significativas que aportaron 3 puntos básicos negativos al comportamiento de la inflación de la ciudad de Medellín. Adicionalmente, la electricidad y la carne de res están aportando menos puntos básicos, y con todo eso, Medellín se aleja de ese promedio nacional de inflación del 0,59% y se ubica en la inflación mínima mensual del 0,4%. Finalmente, Bogotá tiene un patrón de comportamiento muy similar a la media nacional y se consolida con una inflación mensual del 0,56%. En ese punto nosotros queremos insistir que las afectaciones derivadas de las movilizaciones sociales, que como lo hemos visto han generado bloqueos y cierres de mercados y disminuciones en los volúmenes de abastecimiento, no han generado
ningún efecto sistemático sobre el comportamiento de los precios en el mes de abril. Sin embargo, a partir del seguimiento a los volúmenes de abastecimiento, en donde vemos que ciudades como Cali, Bucaramanga, Ibagué y Pereira han visto afectados sus volúmenes de abastecimiento por estos bloqueos, es natural que posiblemente veamos un efecto rezagado sobre el comportamiento de los precios en la medida en que estas disminuciones de abastecimiento mayorista primero afectan los precios mayoristas y en el tiempo, en una semana o dos, se transmiten a los precios minoristas. Adicionalmente, a título de contexto, debemos recordar que el departamento del Valle del Cauca aproximadamente abastece el 20% de todos los huevos que se comercializan a nivel nacional y por consiguiente el huevo puede estar detrás de un comportamiento inflacionario que posiblemente se consolide en el mes de mayo.